se pregunta Nicolás Márquez en el libro, ¿un tipo que murió por sus ideas o un tipo que fusiló a mansalva para imponerlas? No murió en defensa de la paz y la libertad, sino atentando justamente contra ellas. Y nos dice también Márquez que lo esencial del Che no es cómo murió, sino cuánto mató cuando vivió y con qué objetivo llevó adelante esa masacre. Nicolás, un gustazo tenerte. No hablo más. Simplemente te pregunto para qué escribiste el libro. Y te digo una cosa, de los 4, el que me gustó más. Muchas gracias, buenas tardes. ¿Cómo estás? Y se lee así, fácil de leer. ¿Por qué el canalla? Más allá de que entiendo que le hayas puesto el canalla, pero ¿por qué? Primeramente, hay un juego de palabras que tiene que ver con el folclore futbolístico. Él era hincha de Rosario Central, ciudad donde nació por azar. Y bueno, a los partidarios de este club de fútbol, a los acólitos les dicen los canallas. Exactamente. Y bueno, eso me dio el pie como para... Y por eso él lo elige, además. Y él elige ese club porque se sintió identificado con el apodo que tienen los simpatizantes de Rosario Central, porque él además no se dedicaba al fútbol, en todo caso era asmático y en todo caso le gustaba el rugby. Sí. Y según la Real Academia Española, y ahí utilicé la buena costumbre que siempre tiene Malú de buscar el diccionario, el canalla es hombre ruin y despreciable. Y con ese juego de palabras me parecía que encajaba bien, porque creo que el Che Guevara está bastante cerca de esa definición. ¿Qué fue la Revolución Cubana, Nicolás, y qué fue el Che para esa Revolución Cubana? ¿Cuál es el éxito de estos mitos, de la Revolución y del Che? El Che Guevara, por azar, conoce a Raúl Castro. Primeramente, por azar, conoce, ya siendo grande, se había recibido de médico, a una mujer, Hilda Gadea, que fue, curiosamente, su primera esposa, que él la destrataba porque tenía rasgos aindiados, era peruana, comunista, del ala izquierdista del APRA, pero que estaba en Guatemala apoyando un gobierno de izquierda de la época, y ahí, obrando de trotamundos y de aventurero, es donde conoce a esta mujer, que le empieza a infundir el bagaje ideológico que él apenas tocaba de oído en el tema, no era un hombre politizado. Para nada, inclusive ni en su época de facultad, ni siquiera estuvo en estas agrupaciones estudiantiles. Jamás, y eso que en la facultad que a él le tocó estudiar era la época del peronismo, donde la UBA, la FUBA, y eran grandes centros antiperonistas. Que venía de una casa politizada. Muy politizada. Su madre era comunista, su tía Carmen y su tío político, Policho Córdoba Iturburu, el hombre que juntaba plata en la Argentina para llevarla a los rojos españoles en España durante la Guerra Civil, ¿no? Claro, y no hay una sola... Él escribió toda su vida apuntes, diarios personales, y no hay una sola connotación política en ningún escrito hasta ese momento, donde él se deja influir por esta muchacha, con quien después se casa, viaja a México, se casa allí, y ella le presenta a Raúl Castro, después lo conoce a Fidel, que de inmediato lo embarca en el proyecto de Fidel. Estamos hablando del 57, 1957 más o menos. Sí, 56. 56. Porque en ese momento es donde acababa de ser indultado por Batista, Raúl Castro y Fidel Castro y otros cubanos que se exiliaron en México, y la idea era rearmarse para... y volver a Cuba y recuperar, digamos, derrocar a Batista, en definitiva. Con el supuesto objetivo de instaurar un sistema democrático. Claro, ese es el gran verso que hace a toda la comunidad internacional Castro. Y el Che Guevara era un aventurero. Días atrás, una semana atrás, él había ido a comprar pasajes a España. Una semana atrás de darle el sí a Fidel Castro, la misma noche que lo conoció, para embarcarse en el proyecto de desembarco a Cuba, que se hace en el famoso Granma. Qué cosa pensada, ¿no? No, fue un arrebato, No le alcanzaba la plata para ir a España, y bueno, se embarca en este nuevo emprendimiento. Era un hombre que no tenía lugar en el mundo, no se hallaba. Fíjate, la España de Franco, además, ¿no? Exacto. Era la España de Franco, que iba a ser el la España de Franco. Y bueno, ahí él iba, se preparan en el Gran viajan 82 expedicionarios, ya tenían contactos en Cuba, pero ya el gobierno de Batista se caía solo, estaba muy desacreditado, y en definitiva la Revolución Cubana es un mito, porque los guerrilleros que llegaron al punto de máximo esplendor no llegaron aquí a más de 500, de modo que y Batista contaba con 40.000 hombres. Y los que derrocan a Batista son los Estados Unidos. Los Estados Unidos, claro. Y el ejército, que como cuenta siempre Armando Rivas, el ejército se rindió. Claro, no tenían ninguna voluntad de pelear. Al contrario, se sublevaban contra Batista. Claro.
Y ahí eso está muy detallado en un capítulo, incluso hasta Uber Matos, que fue mucho más importante que el Che Guevara, porque el Che Guevara fue un acompañador de Fidel. Él nunca combatió, no hay un solo registro de que él en combate haya tenido alguna escaramuza, haya matado a alguien en combate, que en definitiva eso sería disculpable o entendible porque es un combate contra un gobierno de facto. No hay absolutamente un solo testimonio. Sin embargo, ¿cuánta gente mató a sangre fría, no en combate? Bueno, en Sierra Maestra, según él lo confiesa en el propio diario de él, en Sierra Maestra, él asesinó 14 personas. Después, en la traición que él hace en el tren de famoso tren de Santa Clara, que fue un día antes de que la revolución estaba consumada, y en el tren viajaban muchos soldados de Batista que ya habían pactado la rendición. Él los traiciona y los mata igual, a pesar de que estaban desarmados y ya se había pactado la rendición. Y él materialmente asesina a 23. Ahí fueron 23, sí. Y después, cuando se hace cargo del campo de concentración de La Cabaña, así se llamaba el campo de concentración que él comandó 10 meses. El carnicero de La Cabaña. Ese fue uno de los apodos que tenía, el carnicero de La Cabaña. Exactamente. 175 fusilamientos materialmente disparados por él. Disparados por él, ¿no? Los que él ordenó, los fusilamientos que él ordenó, ya las cifras varían según los autores. Sí, yo tengo un total de 1500 en La Cabaña, por su orden. 1500 es la cifra de máxima. Y después a otros autores más indulgentes con Guevara le asignan 600 órdenes de fusilamiento. Y 216 en total. Con su propia mano. En total, sí. Y normalmente a traición. Fusilamiento siempre. Nada que ver con un combate de hombre a hombre. Además, en los juicios él tenía un dicho: ante la duda, mata. Ante la duda es inocente, no, ante la duda, mata. Y él decía, además, expresamente, no necesitamos pruebas para matar a un hombre, no usen métodos burgueses, esto es una revolución. Pero además hay una cuestión que es interesante. Cuando se produce toda esta matanza en La Cabaña, la revolución ya se había hecho, no había una guerra, no había alzamientos, en ese momento había una situación absoluta de consenso para con Castro y la nueva camarilla gobernante, de modo que todas esas ejecuciones se hicieron, digamos, como una purga en tiempos de paz. Simplemente porque no coincidían o no pensaban como él, o algún gesto inclusive podía haberle al Che caído mal. Eso es efectivamente así. Nicolás, hay una cosa que es muy difícil de comprender, que es, y vos tratás de explicarlo, por qué se ha hecho del Che este ícono que se ha hecho. En el momento que llegan, ese 6 de enero, que llegan ahí como regalo de Reyes a La Habana, entran en esa especie de camioneta abierta, hay 3, no está el Che, está Fidel, está el hombre del sombrero grande y Cienfuegos. Matos está en la cárcel en octubre de ese mismo año por traición, y Cienfuegos se pierde en el aire en octubre de ese año, se lo llevó un ITI, que lo manda a matar un ovni. O sea que de los 3 que desembarcan en La Habana como los grandes héroes, primero 2 desaparecen en 9 meses y el Che no está. Y lo escuchamos a Armando Rivas, que es cubano y que salió ahí nomás, al comienzo de la revolución. Cuba no quería al Che. Claro, porque ahí pasa el tema del gran verso que se le hizo a la comunidad internacional de nosotros venimos a imponer la democracia, a recuperar la república y no somos comunistas. Entonces, ¿él por qué lo pone a Matos y Cienfuegos, según vos nos contás en el libro? Porque eran la imagen de ese cambio. Mientras que Raúl, su hermano, y el Che eran la imagen de lo que todavía no se quería mostrar, del verdadero